Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos de entrevistado a Ricardo Castro. Estamos esperando que se conecte. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo estamos? No sabía si Bien. poner el celular vertical o horizontal. Pero si lo pongo vertical, digo horizontal, ¿cómo hago para girarlo? Yo lo pongo así, pero salimos uno vertical y el otro horizontal. Pero no te veo el espacio. Ahí. Ahora, ¿ahí me ves? No, tampoco. ¿No me ves? Ah, sí, te veo. Ah, bien, bien, perfecto. ¿Así sería? Acá estamos. Eso. Ahí. Buenísimo. Gracias por participar. Igual me escucho con eco. No, yo te escucho perfecto. Ah, sí. Sí, yo te escucho todo Bueno, bien. qué bien. No, gracias a ustedes Bueno, por gracias. convocar. Bueno, gracias. Así que bueno, los recibo acá en mi taller de cerámica. Sí, qué bueno conocerlo. Sí, bueno, tiene un poco de todo porque bueno, en esta cuestión de la pandemia pude ordenar, porque bueno, hago muchas cosas, porque además de ceramista soy actor y hago mis propios vestuarios. Entonces tenía todo mezclado, trabajaba un poco allá, un poco acá y era todo un drama. Así que este tema de la pandemia ayudó para tener más tiempo, ¿no? Y poder dedicarse más profundamente en determinadas cosas. Así que bueno, separé los talleres, tengo un taller de vestuario que está abajo y este taller de cerámica que es el antiguo de cerámica, porque yo muchos años viví de la cerámica, ¿no? Sí. Digamos que desde el año 84 me dediqué exclusivamente a producir para la venta, ¿no? Porque salieron las ferias en Capital y empecé a producir pesebres principalmente para vender en época de feria, ¿no? Así que bueno, todo el año vendía pesebres en la feria. Pero los pesebres son de esos que tenés en tu Facebook, que son esos que están ahí todo como Acá tipo tenés cuadro, uno. pero con relieve. Claro, acá tenés uno. Y después acá hay otro chiquitito, que este sería el más comercial, que es el pesebre del cual viví muchísimos años, ¿no? ¿Y Y cómo lo haces? modelado, hago Primero, solamente, exclusivamente modelado.
O sea, yo trabajo modelado directo. No me gusta la moldería y todo eso, no. La alfarería también me interesa bastante, pero bueno, yo necesito modelar, es Ah, cada, exclusivamente eso. cada pieza es única. Cada pieza es única, sí, si bien estos pesebritos, los más chiquitos y los Papá Noeles, que no sé si ven, Sí. estos los hago en serie, pero como están hechos a mano, el hecho de trabajarlos en serie me agiliza la producción. Pero están hechos uno por uno, o sea, el gesto le corresponde a cada uno según cómo se divierte cada personaje, ¿no? Es así. Así que Eh, muchísimos años, estuve 25 años en la feria de Plaza Francia. Y, sí. y ya Ahí después conociste a Susana A, Cataneo. a Susana Cataño la conocí en la feria de Plaza Francia, sí, y desde el año 84 que estuvimos ahí, y entonces bueno, después hicimos un montón de cosas con Susana porque bueno, nos llevábamos bien, incluso había un grupo interesante en la feria, y bueno, con ella alquilamos un local en Punta Mogotes en una época que fue toda una temporada que pasamos en Punta Mogotes. Después, pasado el tiempo, hicimos exposiciones, yo formé parte del Centro Argentino de Artesanos, del Centro de Ceramistas, así que bueno, hicimos bastantes trabajos donde participábamos, digamos, cada uno en forma individual, ¿no? Y después, en una Mm. época que fue donde conocí a Ezequiel, tuvimos una galería de arte, que fue el tiempo en que yo dejé la feria. Cuando dejé la feria, Ah, nos propusimos alquilar un local en un grupo de 6 artesanos. De los 6, fuimos bajando, porque bueno, no todo el mundo tiene las mismas pasiones y soporta, porque realmente, o sea, tener un local ocupaba muchísimo tiempo, porque nosotros producíamos y a mm, su vez vendíamos, había que ocuparse después de la difusión, de moverlo, entonces eso llevaba mucho tiempo. Pero bueno, terminamos estando Susana y yo nada más. Porque bueno, fueron los que, a pesar de no ganar un peso, porque realmente no se ganaba un peso en esa mm, galería, hacíamos muchísimas cosas. Logramos hacer el Salón del Vidrio, que teníamos una casa que vende materiales, ellos nos daban todos los premios en órdenes de compra. Eso fue una ayuda tremenda para poder lograr hacer el Salón del Vidrio, donde tuvimos realmente una repercusión hermosísima. Después hicimos el Salón de la Cerámica, donde también tuvimos el apoyo de la casa que vende productos para cerámica, para poder dar los premios. Pero bueno, eso es porque tanto Susana como yo hacía tantos años que veníamos haciendo cerámica que ya nos conocían muchísimo, porque bueno, todos los materiales los comprábamos ahí, cuando dábamos clases mandábamos a los alumnos a comprar materiales ahí, porque bueno, los productos son buenos y realmente los precios también. Entonces de esa manera nosotros teníamos garantía del buen trabajo, ¿no? Porque realmente el tema de los materiales en cerámica, bueno, no mm, siempre funcionan de la misma manera, ¿no? Que mm. yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando en una pieza que es un cacharro un poco inspirado en la dinastía Ming y los dragones. Y bueno, entonces eso lo puse como para que se den cuenta la transformación de la cerámica, ¿no? Pero bueno, de eso seguimos hablando después. Y bueno, entonces con el tema, si escuchan aullar, es porque tengo un perro Sí, siberiano, tengo un perro siberiano que se pone celoso cuando yo hablo y no hablo con él. Entonces me acompaña ah, con su aullido. Y ahora está en pleno canto. A sí. las 4 de la mañana Y, a veces canta también. Así que ah, bueno,
tuvimos esa galería, hicimos el Salón de la Cerámica y después de hacer el Salón de la Cerámica hicimos el Salón de la Artesanía también, donde tuvimos ¿Y por, realmente mucho apoyo. ¿Y por qué será que no hay tantos salones de vidrio, de cerámica? Y porque es mucho trabajo y no se gana mucho dinero, digamos que no se gana prácticamente nada. Entonces, bueno, es mucho sacrificio, hay que convocar muchísimo y a su vez, bueno, hay que tener, no solamente hay que tener convocatoria, sino que a su vez hay que tener mucho contacto, por el hecho de que cuando uno es profesional, quiere que el jurado sea un jurado de garantía, Mm, que sea un jurado idóneo, un jurado que sepa, un jurado que tenga apertura para que los premios sean premios reales. Y para nosotros eso, como hicimos la carrera de arte, hicimos la carrera de cerámica y tenemos tantos años de trayectoria en el tema, los jurados eran todos profesores, amigos nuestros, o profesionales avesados en cada una de las disciplinas. Entonces, bueno, el hecho, por ejemplo, de hacer el Salón de la Artesanía, yo hacía aproximadamente, durante todo el recorrido, que fueron prácticamente 12 años, fui jurado de los torneos abuelos y juveniles bonaerenses, que eso fue el proyecto cultural de la provincia de Buenos Aires más maravilloso que pude haber participado. Realmente fue un orgullo, un honor total, porque fue muy profundo, muy, muy profundo. Llegó mucho a mm. los artesanos hacedores, que realmente estaban postergadísimos, ¿no? Porque realmente había gente, por ejemplo, abuelas, que les habían regalado a sus nietas una colcha tejida a crochet. Era una colcha maestra, exquisita en el punto, en el diseño, impresionante. Y la nieta, como se la había regalado para sus 15 años su abuela, era una colcha más, porque la abuela no hacía solamente esa colcha que le regaló a ella a los 15, sino que vivía tejiendo crochet. Y claro, a los 15 años uno realmente quizás no valora tanto, ¿no? Mm. Pero bueno, su abuela ganó el premio provincial pasando varias etapas de jurado, ganó el premio provincial y realmente vivió su colcha de una manera tan maravillosa, ¿no? Porque ver a la abuela con la nieta que haya reconocido la maestría de su abuela, eso es un orgullo total, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que profundizaron los torneos abuelos bonaerenses. Y eso fue creación de una gran persona, de una gran hacedora de cultura, que se llama Mabel Ladaga. Ella vive en Tolosa, pero toda su trayectoria la desarrolló en La Plata principalmente, en La Pampa también, porque ella hizo mucho trabajo en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires en general. Pero ella fue directora de folclore, creó el mercado de artesanías, que fue hasta el día de hoy, es mi medio de venta. Mm. Creó los torneos abuelos bonaerenses, juveniles bonaerenses, y eso fue realmente un revivir de la artesanía en toda la provincia de Buenos Aires, en todas las disciplinas, porque yo hablé de crochet porque es un caso, pero bueno, estaban todas las disciplinas, estaba la cerámica, estaba cuero, metales, piedra, colecciones. Las colecciones que los abuelos tienen son una cosa increíble, que son la historia de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, entonces eso se pudo ver, se pudo mostrar, porque eso se hacía en el teatro, en el Hotel Provincial ahí en Mar del Plata, se hacía la final, Mm. donde se hacía la gran muestra. Así que eso fue extraordinario, realmente estoy muy orgulloso de haber podido y agradecido también de haber participado como jurado, porque la vivencia era directa, ¿no? Así que bueno, a través del Sí. tiempo fui desarrollando todas esas actividades, ¿no? Y la serie esa de cerámica con la que participaste bueno, ya pasó un tiempo, ¿no? Del Unidos por el Arte, La serie ¿cómo? virtual, la muestra virtual.
Sí, pero que no me acuerdo ahora el nombre que lo anoté. Ah, Los Guardianes de lo Nuestro. Guardianes de lo nuestro. Yo tengo, digamos, una línea que medianamente es comercial y artística, porque bueno, dentro de los pesebres, ¿no? Que hago pesebres pequeños para la venta, de salida más directa, más veloz, y después pesebres más grandes de este porte, donde hago exposiciones y demás. Después tengo otra Como el línea. de los cartoneros, Sí, hice el el pesebre pesebre. del cartonerito, el nacimiento del cartonerito. Y que lo hice en la época de que se hicieron las autopistas. Y había gente que se refugiaba ahí para vivir, ¿no? Y entonces Mm. se me ocurrió ahí hacer una familia que le había nacido un niño, con su ranchito de chapas debajo de la autopista, y la murga de la Boca que le pasaba por arriba de la autopista, y la murga de la Boca eran mis hijos, ¿no? Con globos y disfrazados, cada uno con su simbología, ¿no? Porque cada uno de mis hijos tiene un símbolo diferente por sus nombres, ¿no? Y entonces, bueno, ese fue el nacimiento del cartonerito. Que bueno, gracias a los pesebres tuve un premio en Nápoles, entonces eso fue a razón de que viví en Italia 2 años gracias a una beca. Entonces la beca era de perfeccionamiento en cerámica en Italia. Y entonces una ceramista que ella me horneaba, porque bueno, yo me había ido con mis hijos, entonces la beca no alcanzaba, necesitaba trabajar, vender Mm. pequeños pesebritos. Y entonces esta amiga me dice que ella me horneaba, me prestaba el horno. Me dice, mira, hay un salón en Nápoles, ¿por qué no te presentás? Yo le dije, sí, claro. Y entonces, bueno, hice un pesebre bastante grande, me presenté, lo gané. Al ganarlo fue maravilloso, nunca viví una situación semejante, porque eran pedidos tras pedidos. Fue maravilloso, maravilloso. El teléfono sonaba y me decía, por favor, es un honor para nosotros pedirle un pesebre para usted. Entonces eso también me permitió conocer toda Italia, porque los pesebres no los enviaba, sino que los llevaba. Entonces, cada uno de los coleccionistas que me compraban pesebre, me invitaba, y entonces, bueno, yo podía ir, conocer el lugar, la zona. No, fue la experiencia de Italia, que fueron 2 años y medio, fue extraordinaria, extraordinaria total. Volviendo Y a la tu arcilla pregunta. distinta, ¿no? ¿Cómo? La arcilla distinta. No, la arcilla es igual, nada más que nosotros horneamos a 1020 grados de temperatura y ellos hornean a 980. Utilizan Vamos. todo por una cuestión ecológica, ¿no? Entonces, todo lo producen con menor consumo de energía. Realmente es algo para pensarlo, realmente muy, muy para pensarlo. Y hacen unas obras extraordinarias, ¿no? Porque bueno, yo conocí Sí. gente prácticamente de todo el mundo en ese instituto donde se desarrolló la beca. Y realmente fue una experiencia impresionante porque bueno, y ahí empecé a investigar estas series porque realmente me pagaban para vivir y para trabajar. Entonces era una cosa increíble para mí eso. Mm. Y entonces ahí pude profundizar lo que es el pesebrismo, gracias también a los premios, porque después hay pesebres en cuanto a colección internacional, hay un pesebre mío, en Italia hay muchísima obra mía, en colecciones, ¿no? Después pude desarrollar esta serie que se llama Guardianes de lo Nuestro, que tiene que ver con nuestras culturas precolombinas, Mm. y yo no hago reproducción porque no me gusta hacer reproducción, pero sí me involucro, profundizo sobre cada uno de los temas, sobre cada uno de los diseños y creo mi propia obra. Y entonces por eso es que lo estoy llamando Guardianes de lo Nuestro. La mayoría son chamanes o seres protectores, ¿no? Por eso se llaman Guardianes de lo Nuestro. Y después hay otra serie, que también es otra de las cosas que profundicé muchísimo en Italia, y hay obra también mía en Italia en colecciones internacionales,
que se llama la serie rupestre, que Mm. también me baso en los diseños rupestres, que acá en Argentina tenemos unos diseños extraordinarios, sobre todo en Cerro Colorado, hay unos diseños que no se pueden creer, con una dinámica y una contemporaneidad que no se puede creer. Realmente son muy dinámicos, muy contemporáneos, son de una abstracción maravillosa. Así que bueno, eso tuve la fortuna de poder visitarlos, de poderlos ver en vivo, porque yo trabajaba con el libro de Ibarra Grasso. Para mí el libro de Mm. Ibarra Grasso era mi diario de todas las mañanas, cosa que nunca leí en mi vida, un diario, pero sí el libro de Ibarra Grasso. Así que bueno, eso me sirvió mucho para poder tener imagen y para poder tener sapiencia, digamos, de determinados detalles que yo desconocía por el hecho de que no soy investigador, yo soy ceramista, no soy antropólogo, Mm. ¿no? Entonces los miro desde el lado artístico a todos los diseños. Así que bueno, eso Sí, Sí, decime. no, está bien, continúa. Bueno, entonces, nada, desarrollé esa serie basado en lo que es el diseño rupestre, pero corporalizado en escultura, y ahí mezclo hierro, mezclo madera, un poco de reciclaje hago, junto con la base que es cerámica, y la base de cerámica realizo adobe. Mezclo la arcilla o el barro, porque a veces recolecto barro en Mm. distintos lugares donde voy, que es arcilla, por supuesto, que la Sí. investigo, la horneo, pruebo, o sea, hago muestras para ver cómo funciona. Y la mezclo con aserrín, con viruta, con arroz. Tengo un ciprés, entonces le mezclo las hojitas del ciprés, con semillas, con pasto, con lo que sea. Y eso lo que produce es la impronta, que después al quemarse en el horno, que a veces uso el horno eléctrico y a veces hago un horno con cartón en el fondo de mi casa. Yo tengo una Tipo propuesta. Raku. No, el raku es otra técnica, es diferente. El raku es una técnica que se quema la pieza cuando llega a la temperatura donde el esmalte ya fundió, se quita la pieza del horno y se le quita el oxígeno, o sea, se mete en un tacho con virutas, serrín, hojas, lo que haga Mm. combustión, y se tapa para que pierda todo lo que es oxígeno. Entonces, el óxido de su faz metálica pasa a su faz óxido, ¿sí? O sea, Mm. el carbono produce que cambie de color, ¿sí? Entonces, de repente, de un óxido comúnmente, por ejemplo, el óxido de cobre, que es un óxido que generalmente nos da unos verdes, turquesas, en el horno oxidante, en el horno donde hay oxígeno, donde no hay oxígeno conseguimos los dorados. El dorado del Mm. cobre, el cobre que nosotros conocemos de las cacerolas, de los caños, Sí. ese dorado propio del cobre, bueno, sin oxígeno se logra ese dorado. Es una técnica muy maravillosa también, ¿no? Que corresponde un poco a lo que es la ceremonia del té. O sea, la ceremonia del té contempla la factura del envase, del contenedor donde después se va a tomar el té. Es de suponer que antes de la ceremonia se confecciona el vasorio y después se utiliza en la ceremonia. Esa es otra experiencia muy extraordinaria, la de la ceremonia del té. No, yo el horno que utilizo es un horno de cartón que realizo, que lo propongo en cada taller que voy para cuando uno está de camping, por ejemplo, y no tiene un horno y puede hacer cerámica con una caja y una parrilla. Sí, Y porque siempre está esa complicación del horno, ¿no? el horno, claro, porque siempre nos hace falta un horno. Ojo, no es un horno que desarrolla los esmaltes ¿No? como los hornos eléctricos. Es diferente la factura. Digamos que es un horno
que es de mediano andar, no es ni oxidante ni reductor, pero semi-reductores. Y realmente se logran unas piezas muy interesantes porque, bueno, ese horno, si le das temperatura, llega a 1100 grados sin ningún problema, ¿eh? O sea, es un horno que ¿El de funciona cartón? realmente, ¿eh? ¿El de cartón? El de cartón. Sí, 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 sí. No, no, ese es muy interesante ese horno, que yo lo conocí gracias a un profesor de la Escuela Nacional de Cerámica que se llama Garavaglia. Él es el que me enseñó a hacer ese horno y realmente es una propuesta maravillosa que yo la enseño por todos lados, ¿no? O sea, cuando doy talleres, les Sí. enseño a hacer ese horno, hacemos una prueba en ese horno. No. Y bueno, después en lo que es el proceso cerámico, eh, por ejemplo, yo modelo directamente a mano, no utilizo moldería, y después me preparo los esmaltes, o sea, compro los ingredientes y tengo mis fórmulas, mis pruebas, y de repente, por ejemplo, ustedes ven esta pieza que la estoy trabajando porque le estoy dando Sí. color, pero es una pieza que todavía no pasó por el horno para desarrollar el tono que va a tener. Ahora en este momento ustedes la ven de un blancuzco grisáceo, ¿no? Pero bueno, Sí. los tonos que voy a utilizar son estos. No sé si lo llegan a Sí. ver o me acerco más. Verde, azul. Es un turquesa, Sí. propio Sí, de las sí. piezas, es propio de las piezas de la dinastía. Claro, sí, Mm. Que bueno, el fondo va a ser de ese color turquesa, después el dragón va a tener verdes, va a tener caramelos, amarillos, que son propios del diseño de esa época, ¿no? Que a mí me maravilla realmente, porque bueno, además el modelado a mí siempre me llama la atención hacerlo y bueno, en esta época de pandemia me dediqué un poco a hacer esta pieza. Y le sacaste el aire y todo eso a la arcilla, ¿no? Antes de modelarla. Mira, yo considero que el tema del aire en la arcilla es un mito. Yo he Ah, hecho, yo he hecho pruebas de piezas absolutamente cerradas y no explotan. El problema te de... re asustaban en Bellas Artes. Sí, realmente sí, no, en la escuela de cerámica a mí también, no te preocupes. Es un mito Ah, bueno, genera temor al inicio y el problema no es el aire. El problema de la cerámica que explota es porque hay humedad. mm. La humedad es la que quiere salir de golpe y se encuentran con que en la parte exterior o la superficie está seca y dura y no puede salir, entonces explota el pedacito. Es por la humedad. Por eso generalmente los reventones en toda pieza, en toda obra cerámica, cuando uno pone la pieza en el horno, los reventones se producen entre los 300 y los 500 grados, que es donde la arcilla pierde su agua de composición. Entonces, si hay humedad, porque uno no dejó secar bien la pieza, seguramente va a reventar. En cambio, si no hay humedad, no hay ningún problema. Las piezas secas jamás revientan. Además porque, bueno, Sí, imagínate que yo hice pruebas de piezas, imagínate que trabajo en grandes espesores, ¿no? O sea, los bloques que cuando hago escultura, que utilizo el adobe, que es el barro mezclado con cualquier yuyo que encuentro por ahí, para darle textura y a su vez darle liviandad. Los espesores a veces son hasta de 7 centímetros y jamás reventó una pieza. Y eso está lleno adentro de semillas y cosas que combustionan, ¿no? Porque tanto las semillas como el pasto, el yuyo o la serrín que le ponga, eso combustiona y desaparece porque se quema con la temperatura.
Entonces está en el interior de la arcilla y no revienta. Entonces ahí tenés una prueba de que si la pieza está bien seca, no revienta. Lo que pasa es que a veces en algunos talleres no se hace bien el templado. ¿El templado qué es? El templado es cuando uno tiene arcilla que no es recogida, o sea, que no es arcilla natural, sino que es arcilla Mm. industrial. La arcilla industrial no tiene tanta resistencia térmica como la arcilla recolectada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno utiliza arcilla industrial, la pone en el horno y le levanta de golpe la temperatura a 400, 500 grados, es muy seguro que se raje y si no se raja, reventó. ¿Por qué? Porque es muy importante levantar la temperatura lentamente. El horno tiene la posibilidad de encender y apagar. Entonces, uno, cuando está seguro que la pieza está seca, todo bárbaro, la puede acelerar un poquito, pero sin duda, lo mejor Mm. es colocarla en el horno, levantar la temperatura del horno a 100 grados, dejarlo cerrado durante 45, una hora. Lo vuelven a encender a 200 grados. Lo dejan 45, una hora. Lo vuelven a subir a 300. Lo dejan hora, hora y media. Después de ahí en más, pueden hacer la subida hasta la temperatura que uno quiere. Pero de esa manera estamos seguros que con el temple la desapareció. Pero necesita ese periodo de quedarse en esa temperatura para que se Sí, evapore. aclimatación. Claro. Entonces es por eso, ¿Y, lo principal en cerámica es eso, el temple. y dónde se recoge arcilla como que digas que se puede hacer una pieza? Mirá, acá en provincia de Buenos Aires, por ejemplo en la zona de Los Toldos, en Punta Indio, donde hay río, generalmente hay arcilla. La manera de reconocer la arcilla más sencilla, ¿no? Que por supuesto que todo esto es una manera muy casera que te estoy diciendo, muy de arreglarnos ahora en este momento, ¿no? Pero la forma de reconocer la arcilla es tomar un trozo que, que, que sea como la masa de la pizza, ¿no? Que uno lo puede modelar, que uno le puede, lo puede manejar, que no tiene tanta agua que se nos embadurna toda la mano, sino que sea una masa realmente que se pueda modelar. Uno la aprieta y si sostiene la forma, esa arcilla es buena para modelar. Es la manera de reconocer si es una arcilla. Ahora, cuando tiene mucha arena, se nos desgrana. Por más que la apretemos, no queda firme, no queda con la forma. Entonces, es una de las mejores maneras de reconocer. Después, por supuesto, que hay que profundizar un poco más, ¿no? Porque esa arcilla hay que dejarla secar, hay que tamizarla, porque puede tener piedritas, puede tener impurezas que no queremos que después aparezcan, ¿no? Pero bueno, en general, el proceso para reconocer la arcilla es ese. Sí, y en la iniciación de Bellas Artes ahí, que veías todo un poco, como que cerámica te enseñaban esas cosas de mucho de los jarrones, la No, técnica del chorizo, yo hice la Escuela Nacional de y Cerámica. Yo soy profesor nacional en cerámica artística. No hice Bellas Artes. sí. O sea, yo fui No, pero por eso como que a veces no sé si el docente que te tocó a uno, como que te tira medio como, viste, que la pieza te va a explotar por el aire, todas esas cosas medias como Sí, bueno. anticuadas, se podría decir. Bueno, sí, sí, es así. Es un poco, digamos, que está basado en lo que es la cerámica española, ¿no? Y la cerámica española viene con esa escuela. Fernando Arranz, digamos que fue un creador de escuelas de cerámica y demás,
pero también creaba mucho estos mitos, ¿no? Y entonces yo me dedicaba realmente a romperlos esos mitos porque decía, no puede ser, no puede ser. Y realmente lo fui comprobando a través de las experiencias, ¿no? Y me fui dando cuenta que hay mucho, en la cerámica se puede hacer todo, todo lo que el material nos pueda otorgar, ¿no? Cada artesano sabe los límites de cada una de las materias que utiliza, ¿no? Mm, Y la cerámica es muy amplia, muy, muy amplia. sí, O sea, se puede hacer de todo, de todo. Técnicamente uno tiene que saber los recaudos necesarios como para poder desarrollarla. Pero en definitiva, yo he hecho, pero todo, todo, porque las experiencias fueron extraordinarias, hice cerámica en muchos lugares diferentes, me encontré con técnicas totalmente diferentes una de otra, hice un curso con alfareros de Santiago del Estero, que eso fue mi tesis para presentar en la Escuela Nacional, y realmente quedé maravillado, ¿no? Con las técnicas que cada uno lleva adelante, la manera de quemar. Después, por ejemplo, en el norte de Salta, lindando con Bolivia, que digamos que el límite político no existe en esa zona, mm, es toda una misma cultura. Producen las vasijas que casi todo el mundo utiliza como maceta, pero son ollas. Esas vasijas que son muy finitas, hermosísimas, con unos diseños extraordinarios. Y hice un trabajo con esa gente porque necesitaban apoyo, necesitaban ayuda para desarrollarse. Y entonces hicimos un trabajo de investigación y entonces pude conocer a varios artesanos y la técnica que utilizan. Es realmente extraordinario porque ellos construyen absolutamente todo a mano, con una maestría impresionante. Y van a buscar la arcilla en burro. Después la machacan, la maceran. No, es extraordinario, extraordinario. Realmente la cerámica es tan rica, tan rica. Digamos que todas las disciplinas son ricas, pero la cerámica realmente uno puede abarcar de todo, ¿no? Desde una escultura extrema hasta un vaso. sí. Entonces, es muy amplia, realmente es muy amplia. Sí, avísame cuando hagas algún curso, algo, porque otra mirada. Sí, mira, yo cursos doy para talleres que me convocan. Sí, el de los niños. O sea, estoy trabajando con en Olavarría, por ejemplo, doy talleres en las escuelas de cerámica. Olavarría es un municipio muy particular, es un municipio extraordinario que yo admiro. Ahí tienen un platero que es lo mejor que tenemos no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, que se llama Armando Ferreira. Él creó la escuela de orfebrería, donde enseña platería criolla. Mm, En Olavarría, además, tienen la escuela de cerámica, con unos hornos, con un montaje de taller extraordinario. Y no solamente eso, sino que la tienen esta en la ciudad. Después tienen otra en Sierras Bayas, que es un pueblo que depende de Olavarría, pero que está a unos kilómetros de la capital. Y ahí también desarrollan la cerámica y tienen horno y un taller extraordinario. ¿No? Y después, bueno, después está la escuela de música, de danza, de folclore, de mm, percusión, de construcción de instrumentos. O sea, Olavarría realmente profundizó muchísimo lo que es la artesanía. Y las escuelas, o sea, creó escuela para distintas disciplinas, donde uno se puede recibir y realmente es profesor, no es uno que no tiene chapa, digamos, ¿no? Porque realmente a veces es necesario que te reconozcan. Así que bueno, yo voy a dar talleres en esas escuelas, o si no, me convocan talleres y voy a dar cursos específicos. O sea, yo doy tratamiento de superficie,
y doy diseño en forma Mm, conjunta. Eso es la compilación de dos becas que pude tener. Fueron dos becas que también, como la de Italia, la promocionó la OEA y tuve la fortuna de ganármelas. Una es de artesano artífice y la otra es de diseño de artesanía. Las dos las desarrollé en Cuenca, Ecuador, que hace poquito la institución mm. que se llama CIDAP cumplió 45 años de creación. Y bueno, entonces en ese lugar pude tomar ciertas técnicas muy interesantes que tienen que ver con el diseño. Y entonces yo hago crear diseño con lo que tenemos, con lo que vivimos cotidianamente, pero no para reproducir una cuchara. La cuchara nos inspira, la cuchara tiene volumen, tiene forma, genera espacio. Entonces de esa manera crear diseño en base a lo que uno ve cotidianamente. Y después hice un curso en el Instituto, en el Museo Internacional de la Cerámica de Faenza, un curso que se llamaba Jugar con el Arte, con un diseñador muy interesante, un diseñador italiano que se llama Bruno Munari, y él Mm. daba una propuesta para ceramistas, docentes, para enseñarle técnicas a los chicos. Pero realmente es de una visión tan plástica, tan interesante, que yo lo doy como tratamiento de superficie, para generar volúmenes, diseños y técnicas totalmente diferentes en lo que es la superficie de una obra cerámica, ¿no? Para darle carácter, para incentivar la mirada en determinados espacios y que lo otro acompañar el volumen y el punto de vista. Así que bueno, todo eso lo desarrollo en los cursos. Y después, bueno, doy esmaltes, que es profundizar en la técnica de desarrollar los propios esmaltes. Para eso es un poco tedioso, hay gente que se aburre, pero Claro, realmente sí, todo. hay que investigar. O sea, el esmalte, sí, si uno va a las grandes casas de cerámica, compra el esmalte turquesa, el esmalte verde, el esmalte amarillo, pero eso no es de ceramista, eso es de ir y comprar ya hecho. Entonces yo les enseño a hacer cada uno de los colores y que se sepa de dónde provienen. Como yo te hablaba, por ejemplo, este turquesa, lo mencioné antes, lo obtengo con óxido de cobre. El óxido de Mm. cobre, el óxido de cobre es esto, el óxido de cobre es negro por completo, es un polvo negro, pero transformado con los elementos que le permiten desarrollar, logramos este turquesa. ¿Vos ¿Vos dos dos veces veces pones al pones horno al la horno la pieza? pieza? No. Ah, es Otra de las mito cosas también que también había que que había que hacer el hacer el bizcocho bizcocho. Hay y otra después de el las esmalte. cosas. Sí, mira, yo para algunas de las piezas, como por ejemplo para esta, que tiene muchos detalles, muy delicada y qué sé yo, pero solamente para tener, además porque no sabía cuánto tiempo iba a tener para desarrollarla y si le iba a poder hacer rápido o iba a quedarse en un estante esperándome quizás un año. Entonces, esta pieza que tiene, la bizcoché, o sea, le doy una Uy, se nos cortó un poco. Oh, a ver. Bueno, no sabemos qué pasó.
Ahí está. ¿Estamos de nuevo? Sí, sí, qué susto. No, porque yo por lo que tengo entendido, WhatsApp, no, Instagram te permite 45 minutos de entrevista, después corta. Una hora, falta un poquito. Ah, pero entonces se cortó por otra cosa. Yo no hice nada, yo Sí, estaba hablando. Bueno, entonces estábamos en el tema del bizcocho en una pieza cerámica. sí, Yo, como te contaba, esta pieza que no sabía si la iba a poder, la modelera de GSK, ¿no? mm, Y entonces, como no sabía si la iba a poder continuar, porque la hice antes de que arranque la pandemia, entonces decidí bizcocharla porque no sabía si inmediatamente le iba a esmaltar o no y capaz quedaba en un estante un año entero y entonces tenía miedo que se me rompa. Entonces, sí. porque bueno, seca las piezas son muy delicadas. Entonces preferí bizcocharla. Pero si no, yo hago monococción. No hago doble quema. La Mm, monococción se puede hacer tomando los recaudos necesarios. Por ejemplo, el temple es fundamental, ultra fundamental. El temple lento con los tiempos de maduración de la pieza. Y después, cuando uno esmalta, que la técnica de esmaltado es depositar, ¿no? El esmalte, mm, porque el esmalte es un polvo que uno mezcla con agua y el agua de lo único, sí, para lo único que sirve es como para conducir, para permitirnos aplicar. Entonces lo que nosotros tenemos que generar en la superficie no es una pintura, nosotros necesitamos depositar capa sobre capa para que el esmalte tenga un cierto espesor. Cuando se hace monococción, la pieza tiene que tener un poquitito más de esmalte. mm, Entonces de esa manera se desarrolla perfectamente, no hay ningún inconveniente. Ojo, yo a veces hago hasta baños, ¿no? Baño interno. El baño se llama cuando el interior de un cacharro, por ejemplo, uno lo quiere vitrificar porque para que no filtre el agua o el contenedor que uno quiera hacer. Entonces uno baña la pieza y yo la baño en crudo, o sea, con la pieza bien seca, la baño, la dejo secar y ahí esmalto la parte externa. Por ejemplo, esta pieza está hecha de esa manera. Esta es una monococción. sí, sí, sí. Este esmalte, este color, corresponde al óxido de níquel. ¿Sí? Y este marrón, óxido de manganeso. Y el que está acá abajo es ¿cómo es? Óxido de cobre, pero puesto en cantidad para que vitrifique, ¿no? Entonces, la parte interna está esmaltada con baño y, y bueno, la pieza estaba cruda. La dejo secar bien y una vez que está bien seca, recién ahí, porque claro, la arcilla cuando está seca chupa humedad, ¿no? Mm, Entonces al chupar humedad vuelve a tener fragilidad y hay que tener más cuidado. Entonces la dejo que pierda esa humedad de un día para el otro, por ejemplo, y después esmalto a pincel la parte externa. O sea que son claro, sí, muchos sí. mitos que fui rompiendo, pero eso fue experiencia a través de los años, ¿no? O sea, yo tuve la gran fortuna, o sea, cuando en mi época de adolescente, a los 13 años, bueno, empecé la secundaria,
¿qué vas a hacer de tu vida a los 13 años? ¿No? Entonces mi papá me dijo, y bueno, estudia comercial, como por lo menos comercial, vas para acá o vas para allá, te va a servir para cualquier cosa. Y entonces, bueno, como yo realmente no, o sea, industrial no quería saber nada porque a mí la mecánica mucho no Mm, me interesa, o no me interesa nada, digamos. Eh, y después estaba la otra, como es, para ser docente, y a mí la letra, pedagógico, estudiar, sí. estudiar, leer y todo eso realmente mucho no me gustaba, porque a mí me gustaba todo lo práctico. Entonces, hice comercial y fue una tortura, ¿no? O sea, la escuela secundaria para mí fue torturante, torturante. Pero, como no me gustaba, empecé a estudiar cerámica en forma paralela. Y entonces hice la escuela comercial y un taller de cerámica, que empecé a ir los Mm, sábados, después me conseguí un trabajo que hacía por las mañanas, y entonces con ese dinero me podía comprar materiales y me inscribí para otro taller más, entonces iba jueves y sábado, y así, hasta los 18 años que me recibí de perito mercantil, que no ejercí nunca. Este, a los 18 años empecé a investigar un poquito más y a profundizar un poco más en la que es la cerámica, los esmaltes y todo esto. Y entonces ahí en el mismo taller empecé a dar clases. Primero a chicos, porque mm, justo se generaba una vacante de docente para dar clases a niños. Y entonces tenía niños de 6 a 11 años. Y después ahí empecé cada vez más, que tenía chicos más grandes, después adolescentes, después adultos, después tuve adultos mayores, así que llegué a tener 150 alumnos en ese taller. Iba casi todos los días y directamente me encargaba yo del taller, ¿no? Porque la dueña, digamos, la dueña me daba apertura para que yo pueda desarrollar, porque bueno, había visto que yo tenía interés y que lo hacía, ¿no? sí. Entonces era menos trabajo para ella, pero a mí me sirvió muchísimo como experiencia, porque ahí pude desarrollarme como ceramista realmente, porque manejaba un taller donde manejaba los hornos, manejaba los materiales, manejaba los alumnos, manejaba el taller entero. Entonces eso fue una experiencia extraordinaria. Cargaba los hornos. Cargar un horno es Mm, una estrategia, realmente es una estrategia. Porque uno, bueno, en su taller propio, medianamente, según el tamaño de las piezas, es como acomodar sí. las camisas, las remeras en un placar, ¿no? O sea, según el formato de la remera, uno la va apilando para que quede más prolijo, ¿no? En un horno de cerámica hay que meter todas las piezas, como el placar como la alacena de la cocina, que hay que meter las cacerolas una al lado de la otra y que entren y que se pueda cerrar la puerta. Bueno, en un horno de cerámica también hay que ir acomodando de a poco las piezas. ¿Para qué? Para que no se toquen una con otra, porque si se Mm, tocan, al fundir el esmalte, después se quedan pegadas. sí. Y en algunos casos una se contamina con la otra, ¿no? Dependiendo los tonos, los colores. Hay óxidos que son muy volátiles y contaminan la obra de al lado. Entonces eso también hay que saber qué esmalte tienen para que no se contamine una pieza con la otra porque la termina arruinando, ¿no? Entonces, bueno, eso me sirvió de experiencia extraordinaria y realmente después me metí en el profesorado. Después me metí en la Escuela Nacional de Cerámica porque una amiga, una gran amiga, que hacíamos cerámica juntos, investigábamos los esmaltes juntos y demás, ella me dijo, busca tener un título, metete a la Escuela Nacional porque en Mm, Argentina si no tenés título sos un don nadie. Y así fue, me sí. metí en la Escuela Nacional de Cerámica y me recibí de profesor. Gracias al profesorado, gracias a tener el título de profesor de cerámica, me pude ganar todas las becas.
que en realidad me gané todas las becas que había sobre artesanía, me gané todas las becas que había que promocionaba la OEA en aquel entonces, ¿no? O sea, después no hubo más becas, ahora no hay más promoción de becas de la OEA. Y realmente fue una experiencia extraordinaria porque me permitió no solamente desarrollarme, sino a su vez encontrarle la vuelta a las cosas mínimas y conocer técnicas de distintos países y soluciones de distintos países. Porque bueno, uno cuando se mete en su taller sabe qué puede hacer y lo que no sabe cómo hacerlo lo intenta. Y a veces sale bien y a veces no tanto, pero en definitiva lo termina resolviendo. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, el taller de diseño que doy es un taller de diseño amplio para todas las disciplinas, no es solamente para cerámica, es para todo tipo de artesanía. ¿Por qué? Porque cada artesano sabe los límites de cada una de las materias primas. Entonces, si va a elaborar un diseño, es porque sabe que con su materia prima lo puede llegar a realizar. Eso es por el conocimiento de la técnica, ¿no? Cada uno sabe si el cuero se puede estirar para acá o para allá. Sabe si el metal se puede martillar más o martillar menos. Todas esas técnicas las conoce el que realmente sabe sobre cada una de sus disciplinas, ¿no? Es por eso que el taller Sí. de diseño es amplísimo y le abre, a mí me abrió la cabeza realmente, porque a veces voy en el colectivo y miro el cabello del que está delante mezclado con una parte de su camisa y cultura que voy a hacer próximamente. No porque después mirarla, o sea, el que ve la pieza jamás se va a enterar de que eso es pelo y el pliegue de una camisa. O sea, no es que yo hago la reproducción, sino que me genera a mí un Sí. volumen, una forma, en solamente visualizarlo. ¿No? Son todas técnicas que uno tiene que ir investigando, desarrollando en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, por eso tomo las piezas y las recreo, ¿no? Las hago mía de otra manera. Ahora sí falta muy poco para que se corte. Bueno, vos avísame. No, falta muy poco porque después avisa los segundos. Ah, bien, bien. No sé si querés Bueno, nada, redondear yo algo les más. agradezco y por supuesto maravillado de que esto se difunda, se desarrolle con otro grupo de gente que yo quizás ni conozco. Agradezco muchísimo a Ezequiel Brizuela porque realmente es un hacedor, un tipo que Sí, realmente yo desde que lo conozco profundiza y se mete y hace. Es un hacedor. Y eso realmente hace que la gente realmente te siga, pero no subordinado, sino que te siga porque vos le das la puerta abierta. Y hay mucha gente que necesita ver una puerta abierta para poder intentar. Hay gente que no tiene el ímpetu de uno, porque hay gente digamos, más osada que otra. Bueno, Ezequiel es uno de esos que te abre la puerta, la ventana y demás y te dice, vení, entrá, que vamos a hacer. Y yo desde que lo conozco que está haciendo, permanentemente. sí. Expuso en mi galería, se ganó premios en mi galería y muchos artistas que lo seguían a él o conocidos de su mismo grupo participaban en mi galería y realmente era un gusto recibirlo. Ya la galería no la tengo más, ya la cerré también. No, sí, sí, lo conocimos ahí por, va, yo por Carlos, Ezequiel, todo ese grupo. Ahora tu cara era conocida, vos participaste también en algún momento, ¿no? Me parece. Sí, Claro que sí. Tu cara me parecía conocida, pero no te tenía, no sabía bien de dónde te conocía, pero ya está, ya estuviste en mi galería y Carlos claro, también sí, puso y Carlos también te ganó premios. sí. Lionel, sí, todo ese. Todo el grupo, sí, realmente fue muy lindo haberlos encontrado y realmente, bueno, era una celebración. Cada vez que aparece algo, yo estoy ahí. Así que agradezco esta Sí. oportunidad, agradezco este tiempo y bueno,
terminada la pandemia esta, cualquier proyecto que quieran hacer se desarrolla sin ningún inconveniente. Sí. Bueno, gracias. La verdad es que se me está cortando tu imagen, me quedó fijo. Ah, ¿sí? Sí, ahí va muy lento. Sí, yo me veo, pero me veo muy lento. Bueno, ya porque se debe estar cansando de escucharme. No, no, es un placer, sí. Bueno, gustazo total. Abrazo a todos y bueno, a todos los que me conocen y a los que no me conocen, en buena hora que les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Bueno, gracias, Gracias. Sí, sí, no, no se llega a ver. ¿Me escuchás todavía o no? Sí, yo te estoy escuchando. Sí, ¿vos a mí? Ah, porque ahora parece que está bien. No, porque te quería preguntar cómo es eso de las esculturas que era tuya, ¿no? Un autorretrato. Otro artista lo hizo, ¿no? Ah, sí, este es un artista que quiere hacer una escultura, la idea es desarrollarla, pero él es escultor. Mm, Y entonces me dijo, necesito tu cabeza, necesito tu expresión, y bueno, me modeló en forma directa, ¿no? O sea, un día nos encontramos en un taller y él tenía una base hecha con alambre tejido y entonces después le fue colocando la arcilla, modelando mi rostro, ¿no? Mi rostro y mi mano, ¿no? Porque yo estaba como... en realidad la sí, escultura acostado. es como si fuese un mendigo que está recostado con la mano sobre un libro y el cuerpo no se ve. El cuerpo es una gran manta y lo único que se ven después son los pies. Entonces él hizo la escultura de mi cabeza con mi mano y los pies. Mm, Pero verme realmente fue maravilloso. Maravilloso porque la reproducción es exacta, es impresionante el trabajo que realiza, ¿no? Realmente fue muy lindo, porque además, eh, como soy actor y estoy trabajando muchísimo como actor y genero sí, personajes y me fotografían y demás, ya soy obra, ¿no? O sea, tengo hecho un vitral con mi imagen, tengo hecho cerámicas con mi imagen, tengo pinturas, tengo grabados, tengo dibujos y también una sí. escultura. Es maravilloso, maravilloso, o sea, verte reproducido es genial, genial. Además, el hecho de darle imagen a la gente, darle motivación para que creen, eso es extraordinario, o sea, eso no tiene valor, realmente es una satisfacción extraordinaria, que te agarren. Ahora, por ejemplo, hay un pintor, hicimos unas fotografías para un fotógrafo que es peruano, pero vive en Argentina, y la vio, estas fotografías, la hicimos con otros dos modelos, y las vio un pintor que es brasileño. En esta época de pandemia, Ah, sí, él vio la de subir. fotografía y la reprodujo, digamos, pero la reprodujo un metro por un metro con una precisión. Es impresionante el trabajo que tiene ese pintor, realmente no se puede creer. Que está en los últimos toques. Ahora yo le decía, ahora quiero ver en qué mundo me metés, porque realmente quiero saber todo ese blanco que nos rodea, en qué mundo se Sí, transforma, ¿no? sí, sí, porque no está terminada. No, no está terminado, falta una Sí, pierna de uno de los modelos y un pie, creo. Esos últimos toquecitos le falta, pero bueno, son horas y horas, ¿no? De modular un cuerpo entero.
tres cuerpos, tres caras, manos. Impresionante, impresionante realmente la técnica que tiene ese pintor. Impresionante. Así que bueno, estoy esperando a ver el final. El final. Porque a mí lo que me interesa de la pintura o de la escultura y demás es porque toman tu imagen, sí, pero después te meten en un mundo fantástico y eso es lo interesante, ¿no? Porque te crean, o sea, basándose en tu imagen, te crean un mundo que no es el que vieron, sino que es un mundo imaginario. No, Y es lo más interesante, ¿no? sí. Porque además trabajo como modelo vivo, es otra de las cosas que me gusta muchísimo hacer. Trabajo mucho en la UBA, en la Facultad de Arquitectura. Ahí tengo 300 chicos que me dibujan, ¿no? Y realmente en esta época generalmente se hacía, y bueno, ahora con esta historia de la pandemia no se hace, ¿no? Pero realmente ir a la UBA a posar para 300 chicos es maravilloso porque nos divertimos muchísimo, realmente la paso bien y después Sí. veo unos dibujos que son increíbles, ¿no? Increíbles. Acá está Carlos Rossi. Abrazo grande, Richard. Eso, Un bien. genio y amigo. Eso, bien. Quiero obra. Quiero verlo trabajar. Sí, además porque él Sí, también tiene una técnica muy particular y la está profundizando cada vez más. Me parece extraordinario el diseño que tiene para desarrollar imagen, ¿no? sí. Así que bueno, ahí están, van apareciendo los conocidos. Sí. Y esto de los objetos que te consiguen, va, en realidad te dicen, viste, en general a todos nos pasa, viste, qué puedes hacer con las cosas que encuentran, ¿no? Ah, los objetos que me regalan para los vestuarios es. Sí, Ah, porque realmente a mí todo me inspira y entonces yo para generar un vestuario, ahora por ejemplo estoy haciendo un casco ¿cómo es? De un bárbaro o de un mongol, lo estoy haciendo con un envase de lavandina. Realmente es eso, ¿no? O sea, ver el envase, pero después no solamente ver el envase, sino ver la posibilidad que tiene ese envase, ¿no? Y sí, desarrollar me cosas. acordás por el ventilador que hiciste con esa parte, Bueno, con la tapa del el de las ventilador, rejas. con la reja del ventilador hice un escudo. Y bueno, yo lo vi en la calle porque, bueno, evidentemente se salen muy fácil esas tapas, porque veo Mm, tiradas por la calle muchísimas, y entonces algunas las levanté y yo dije, con esto me voy a hacer un escudo, y ahora estoy con una cubierta de bicicleta, con el caño roscado, el caño de plástico que es para poner en las paredes, para llevar los cables de las casas. Con sí. ese cable, con cartón, me voy a hacer otro escudo. Con una cubierta de bicicleta, una tapa de estas de ventilador, el caño y bueno, va a ser un escudo romano, como si fuese metálico, ¿no? Porque después lo patino, le doy las técnicas como para que parezca metálico, ¿no? Pero bueno, Sí, es pues así, bueno, me encuentro las no cosas y todo parece me ese sirve. objeto. Además, bueno, ya mis amigos ya saben y entonces me guardan cosas y me dicen, no, sacame todo esto de acá porque si no lo tiro. Y todo viene para acá. Así que mi taller de vestuario, que es el taller que está debajo, ese taller está repleto absolutamente de cosas. Cantidad de telas y elementos y más todo lo terminado, ¿no? Todo lo terminado, tengo muebles y estanterías, las paredes están repletas de sombreros que fui haciendo con el tiempo. Porque bueno, todo sirve y todo me inspira para crear un personaje diferente. Y si no, bueno, como no estoy pintando, porque hace rato que no pinto, me intervengo la ropa. Esta Sí. es una campera que tenía y bueno, agarré y la pinté.
y Sí. le hice, este es la simbología del abrazo, ¿no? Porque tiene manos contenedoras por todos lados. Bueno, muchas gracias, Bueno, gracias a ustedes y bueno, sigan en este camino que realmente hace falta, ¿sí? Cuanto más cultura tengamos, mejores vamos a ser. Sí, gracias. No sé qué pasó acá con el tiempo, no sé, espero que se haya grabado todo. Ah, bueno, sí, yo ahí no tengo la menor idea porque no entiendo nada de todo esto. Así que bueno, Bueno, un abrazo. gracias, Estén bien. Bueno, vos también.